Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Herencia, basado en sucesos reales contados por Juvencio Capistrán, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Tendría unos 12 años cuando mi papá un día llegó a la casa y nos reunió todos en la sala para hablarnos de algo muy importante. No era común que lo hiciera, por lo que sin perder tiempo nos sentamos alrededor de una mesa de centro en tanto él se acomodaba en su sillón individual de la sala mientras limpiaba sus lentes. Nosotros atentos esperábamos a que nos dijera algo. Cuando por fin habló, su voz serena nos platicó de la situación de una tía de él que conocimos poco. Su nombre era Paulina. Ella había fallecido recientemente luego de una operación donde la negligencia y la falta de cuidados médicos la habían llevado directamente a la tumba. Sin embargo, debido a la precaria situación que vivía y la falta de apoyo familiar, había dejado en la orfandad a una hija la cual padecía de esquizofrenia, misma que se acrecentó con la muerte de su madre. Como era de esperarse, la familia no se quiso hacer cargo de ella ni de la responsabilidad de cuidarla. Así que los familiares hablaron con mi padre para que se quedara con la casa de la tía a cambio de cuidar y ver por la hija enferma. No era una decisión que se debía tomar a la ligera, por lo cual les comentó que lo pensaría muy bien. Así que durante varios días estuvo meditando y antes de tomar una decisión nos consultaría a todos sus hijos y a mi madre, ya que de aceptar la responsabilidad del cuidado de la prima recaerían todos. Luego de discutir sobre el asunto, al final acordamos de apoyar a mi padre en su decisión de mudarnos a la casa de la tía y cuidar a la prima. La casa era una construcción antigua la cual habían levantado con mucho esfuerzo mis tíos y tíos de mi padre. Con el tiempo y poco a poco fueron agregando cuartos de material a la casa. Esta creció en dimensiones con varias habitaciones mal distribuidas, pero debido al poco mantenimiento que recibió a través de los años se fue deteriorando poco a poco. Sus paredes carcomidas aún conservaban la vieja pintura que en años anteriores la hicieron ver esplendorosa y con vida. Una vida que desafortunadamente ya no era más. La oscuridad se había apoderado de la construcción y era bastante inquietante el frío. El hedor a viejo y la humedad rancia imperaba en todos los pasillos. Las habitaciones estaban manchadas en sus paredes de moho que impedía que la luz se reflejara en ellas. Todo eso hacía que aún de día se tuvieran que encender los focos que muy apenas iluminaban. Y el patio, que fuera un gran vivero de diversas plantas, ahora solo albergaba restos de macetas y hierbas malas. Todas estaban amontonadas y creciendo entre los adoquines del piso, dando como resultado un aspecto lúgubre que te llenaba de una rara sensación de tristeza y temor. Esa rara soledad de la casa te abrumaba, y a dichos de mi padre en ese lugar había vivido mucha gente en épocas pasadas, familiares que habían crecido y muerto en ese lugar. Ahora solo quedaban murmullos de aquellas voces que en el pasado habrían roto el silencio lúgubre de los pasillos y las escaleras llenas de tierra y lodo. Al morir un familiar era costumbre velarlo en la casa en el mismo cuarto aledaño a una estancia donde se congregaban los dolientes, y de hecho el funeral de la tía habría sido el último que tuvo lugar ahí. Nunca imaginé el destino que tendríamos de irnos a vivir a esa casa. Los primeros días de estar ahí fueron caóticos y llenos de una extraña zozobra para todos. Por alguna razón, ninguno de nosotros quería estar solo en una de las habitaciones o en el patio. Continuábamos con nuestras vidas, pero había algo más que no podíamos entender que nos causó un espanto extraño que nos hacía dormirnos todos juntos en el cuarto de mis padres. Ahí permanecíamos tirados en el piso sobre un edredón, e incluso para ir al baño teníamos que hacerlo acompañados. Así estuvimos el primer mes de estar ahí hasta que cada uno fue escogiendo una habitación y poco a poco nos fuimos acostumbrando a aquel silencio extraño de la casa. Silencio que fue roto una noche mientras intentábamos dormir porque se había escuchado un ruido peculiar que de inmediato nos puso en alerta. Era algo que al principio no se podía identificar. Era como algo que rodaba en el piso. Algo que simplemente hacía un recorrido desde el cuarto que era de mi hermano al extremo del pasillo y se apagaba al final de este. Poniéndole atención pude darme cuenta que era el ruido de una pequeña canica rodar, y que a pesar de lo tenue del sonido te molestaba impidiéndote dormir. Las primeras noches nadie quería asomarse y todos pensábamos que era mi hermano intentando jugarnos una mala broma. Entonces recordé algo que mi padre había platicado sobre un tío que había fallecido en esa casa, el llamado tío Pantaleón. Él tenía la costumbre de estar siempre jugando con canicas y llevaba muchas de ellas metidas en sus bolsas,
y no era raro que lo vieran jugar con ellas. Yo no quería sugestionarme, pero era claro que algo rondaba en la oscuridad de la noche, y que ese algo se ponía a jugar canicas en el pasillo. Con el tiempo no le tomamos mayor importancia y los ruidos se fueron desvaneciendo poco a poco. Sin embargo, pasaron muchas cosas dentro de la casa. A mí me sucedió un evento algo extraño que hasta la fecha no he podido olvidar. Fue una noche que intentaba dormir y no era raro que todos de alguna forma no pudiéramos dormir con tranquilidad. Yo me había adueñado de un ropero que tenía un gran espejo manchado por el tiempo. En una de las esquinas se había ahumado dejando una mancha negra que no reflejaba nada. Aún así quise tenerlo porque tenía un gran espacio donde guardaba mi ropa y mis cosas. Casi siempre le ponía una toalla para no ver esa mancha que de algún modo me molestaba verla. Esa noche tenía mis ojos cerrados y estaba concentrándome en agarrar el sueño cuando un ruido raro me puso en alerta. Había sido un sonido de algo caer en el piso y al voltear a mirar me di cuenta de que la toalla que tenía en el espejo se había caído. Así que sin darle importancia volví a acomodarme. Apenas cerré los ojos volví a escuchar algo. Pero esta vez era un sonido diferente como un aruño. Algo estaba arañando el cristal del espejo. Me levanté pensando que eran mis nervios y me dirigí a recoger la toalla y antes de colocarla sentí una corriente eléctrica que me hizo paralizarme. Mi cerebro intentó comprender lo que mis ojos estaban viendo, y eso hizo que casi se me salieran de las cuencas en tanto un grito de terror se quedaba atorado en mi garganta, y que en el esfuerzo por salir y matar el silencio malestimó el tiempo que mi mandíbula se quedó trabada del pavor que sentí al ver que en aquella mancha del espejo se veía algo en su interior. Era un ser descarnado y esquelético. En donde debía estar el rostro se podía ver un cráneo con carne pegada en él, y en vez de labios tenía una macabra sonrisa llena de dientes amarillentos, que parecía más bien burlarse de mi zozobra al verlo. Un leve ruido a mi espalda me hizo reaccionar y por fin pude gritar. Fue tan fuerte que casi me desgarró la garganta y con una nueva fuerza en mis piernas salí corriendo de la habitación. Mientras iba dejando atrás aquel horror se encendieron las luces de las demás habitaciones y corrí con mis padres, los cuales estaban alertados por mis gritos. Entre balbuceos y palabras sin sentido les dije lo que había visto, pero no me creyeron. Pero al ver mi estado tan solo me dieron agua con azúcar para el susto. Esa noche me quedé durmiendo con ellos. A la mañana siguiente mi madre retiró el espejo del ropero, y días después llegó mi padrino don Rodrigo Rodríguez. Mi padrino era de esos hombres que al verlos notabas que era duro pero de gran corazón. Siempre que llegaba saludaba con su voz atronadora y ronca. La sinceridad y la honestidad se reflejaban en su rostro y acciones que tenía con el tiempo. Había llegado con su gran sabiduría y al pedido de mi madre para limpiar la casa. Yo no comprendía muy bien de qué se trataba todo eso y tanto mi padrino como mi madre no me quisieron decir. Así que después de tomar un café y hablar en privado de las cosas que se supone ocurrían dentro de la casona, mi padrino se dispuso a hacer la limpia entrando en cada habitación orando y echando líquidos. Entre ellos usó mucha agua bendita. Aunque no me querían decir nada por ser una chamaca, de alguna forma me las ingeniaba para espiar lo que hacían. Veía a través de las ventanas o corría a los cuartos a esconderme para ver más cerca todo aquello que estaban realizando. De pronto el padrino salió de una de las habitaciones echando madres. En sus manos traía un frasco de vidrio cuyo contenido no era claro. Dentro parecía tener un líquido negro el cual asombró a mi madre. Enseguida de sacarlo, el padrino le dijo a mi madre que debía tirar eso y se fueron al baño para echar el contenido a la taza. Apenas pude asomarme y vi que de ese líquido parecido al atole salía algo más. Eran como despojos, piel y huesos pequeños que se mezclaban con toda aquella asquerosidad, cuyo olor casi me hacía vomitar al instante. Vertieron el contenido en el retrete y le jalaron varias veces mientras se persinaban continuamente. Al término de esa peculiar limpia, el padrino aseveró que todo estaría bien y se retiró con la bendición de mis padres. De algún modo las cosas mejoraron un poco después de aquello. Y así continuamos con nuestras vidas y con el cuidado de mi prima. Los días transcurrieron y un día haciendo una limpieza entré en una pequeña bodega donde mi padre y mi tío llamado Eusebio guardaban herramientas y cosas que ya no usaban. Ahí, luego de sacar mucha basura, encontré cosas de la tía Paulina. Ella era una repostera y hacía pasteles y dulces para sostenerse y solventar los gastos de su hija enferma de esquizofrenia. Para mí fue una oportunidad de hallar todo eso, ya que en ese entonces también comenzaba a aprender repostería. Pero había algo más y era un par de grandes baúles que al abrirlos dejaron salir polvo y el olor a tiempo que se impregnó en mi nariz. Mientras hacía todo esto, mi padre veía atento lo que había dentro de aquellos baúles.
Yo estaba absorta viendo los utensilios de cocina cuando mi padre salió de la bodega dando tumbos y sosteniendo una vieja caja de zapatos. Lo que había dentro me produjo una sensación de sobresalto que me erizó la piel. Un cuervo negro momificado yacía dentro de una caja y esta estaba perfectamente atada con una fina cuerda de yute en sus alas y patas. Antes que pudiera verlo mejor, mi papá lo tiró en un bote y le prendió fuego. Mientras veía las llamas consumir el cadáver del animal, recordé que alguna vez escuché platicar a mi papá de la tía Paulina y cómo ésta había pasado sus últimos días. Ella había caído repentinamente enferma de sus piernas. Tenía dolorosos calambres que no la dejaban caminar y a veces tenía dolores reumáticos en brazos y manos. Mi mente relacionó el hallazgo del cuervo atado con la enfermedad de mi tía, y lo confirmaba con el contenido del baúl que estaba revisando mi padre, que era de la prima enferma. En él había muchos diarios y libros que de inmediato comencé a hojear y leer. Había horrorosos descritos de ellos, productos de una mente enferma como la de mi prima. Si pudiera resumir todo en palabras sería odio. Era un hondo profundo anidado en el alma de Socorro para con su madre. Fueron años de abuso que padeció la prima a pesar de ser una niña excelente, pero mi tía la tiranizaba y la reprendía por todo. Fue hasta llegar a la pubertad que la locura se apoderó de su mente, y que según dichos de los familiares, una amiga de la preparatoria la embrujó y la orilló a hacer prácticas de brujería que le salieron mal, afectando su juicio. La represión descrita en los diarios también mostró el impedimento de tener un novio el cual amó mucho. Incluso conservaba la foto de un joven apuesto entre las páginas de uno de los diarios. Esa relación había sido truncada por mi tía Paulina, generando aún más odio. Muchos de los viejos libros hallados eran de hechicería elemental, grimorios, clavículas y brujería de alto nivel para realizar encantamientos y trabajos negros. En uno de esos libros estaba marcado precisamente el encantamiento del cuervo. En este se describía la brujería necesaria para dañar a una persona, impidiéndole caminar, hablar o moverse, y con ello ocasionándole mucho sufrimiento hasta la muerte. De ahí habían provenido los padecimientos de la tía Paulina que la habían llevado a la tumba. Yo estaba absorta viendo y leyendo los hechizos. De pronto mi mente se albergó la idea de realizar uno que había visto, y que realmente deseaba que funcionara. Pero antes que pudiera apoderarme del libro, mi papá me lo arrebató de las manos y se lo llevó. Nunca más volví a ver aquellos textos. Pero era claro que de ellos emanaba la maldad que consumió a la familia y en particular la casa, así como la cordura de la prima Socorro. Pasaron algunos años y luego de muchas cosas y penurias parecía que la prosperidad nos había bendecido a la familia y a la prima. Ella no era ni la sombra de lo que había sido cuando habíamos llegado a vivir ahí. Cuando la acogimos en la familia vivía encerrada en su habitación oscura llena de cucarachas. Su única posesión era un viejo colchón manchado de sus orines y sudor. El cuarto, con paredes manchadas de grasas y humedad, estaba lleno de basura y platos de comida descompuestos, cuyos desperdicios eran el festín de cucarachas y ratas que infestaban la casa. Gracias a la humanidad de mi padre fue que logró con el tiempo sacar a mi prima de ese infierno. Un infierno de 20 años en el cual vivió a diario recluida en la demencia. Con amor, paciencia y un poco de tratamiento, mi prima Socorro era otra. Ayudaba en la casa, siempre limpiaba y salía a la calle regularmente sola. Asistía a misa los días domingo ante la mirada atónita de los vecinos que no daban crédito a la mejoría de mi prima. Sin embargo, el logro de mi papá se vio truncado por la ambición y la rapiña de la familia, ya que la promesa de recibir la casa fue rota por ellos y no le otorgaron los poderes para poder ponerla a su nombre. Eso lo desmoralizó y lo hundió en un coraje tan grande que le provocó una diabetes, la cual lo terminó llevando a la locura. Y justamente ese repentino estado de ánimo alimentó la maldad que durante tanto tiempo estuvo encerrada. Ese mal ambiente que imperaba en la casa cuando recién habíamos llegado había vuelto, y era lo mismo que provocaba que la gente pasara enfrente de ella y la mirara con detenimiento, o se persignara asustada de ver cosas en el patio. Las sombras que cruzaban los pasillos y se metían en los cuartos, los ruidos de crujir y arañar de las paredes, así como las lechuzas que aparecían en la noche y rompían el silencio de la madrugada con escalofriantes ululares. Muchos objetos malditos de pronto comenzaron a aparecer entre la tierra de los patios, muchos que reflejaban las hechicerías que habían estado ahí mucho tiempo, o las cuales habían tirado para amedrentarnos. Pero lo que marcó nuestra salida y las consiguientes desgracias que sufrimos todos fue el fuego que de pronto apareció, y el primero en verlo fue mi hermano. Sucedió una tarde que jugaba junto a una noria en el patio trasero de la casa. Él tenía 4 años cuando corrió exaltado con mi madre para decirle que mi tío Eusemio, el cual ya había fallecido,
Se le había aparecido junto a un fuego por un lado de la noria que le había dicho que allá había una maldad horrible enterrada. Días después, mi papá cortando el ciruelo del árbol junto a la noria sufrió un desmayo. Cuando lo vimos lo reanimamos y nos contó que sintió como una fuerza extraña lo había paralizado por completo, y que lo había envolvido causándole vértigo y un malestar horrible. En ese entonces un amigo le comentó que ahí donde se había desvanecido junto a la noria había un trabajo negro que tenía que sacar a cierta hora del día. Nunca entendí lo que le había dicho a su amigo, pero a partir de ahí comenzó nuestro verdadero infierno. Nuestro padre experimentó cambios en su estado de ánimo, aunado a sus padecimientos y la frustración de no poder haber obtenido la casa. Todo eso alimentó su amargura y coraje en contra de todos. Pero había algo más en su comportamiento que nos recordaba la esquizofrenia de Socorro. Todo el tiempo estaba enojado con nosotros y gritaba a la menor provocación. Se volvió un alcohólico que se perdía por días en las cantinas, hasta el punto que a veces lo teníamos que recoger de la calle en completo estado de ebriedad. Toda la situación llevó a mis padres a una separación y mi madre le pidió el divorcio, al cual se negó. Al cumplir 15 las cosas eran un calvario para todos con las peleas y el ambiente tan hostil que había invadido los rincones de la casa. Y para empeorar la situación, la salud mental de mi padre se agravó tanto que cuando tomaba enloquecía y terminaba rompiendo botellas en la cabeza intentando hacerse daño y amenazando con matarse. Sin embargo, en sus momentos de lucidez vio por todos nosotros y su intención era sacarnos a todos de la casa. Así como pudo se hizo de una casa para nosotros sus hijos. Pero todo se vino abajo un verano que me había ido de vacaciones a Monterrey. Antes de que entrara a la universidad, estando allá, mi madre me marcó para decirme que mi padre se había quitado la vida. Había logrado su cometido. Yo amaba a mi padre a pesar de todo y mi coraje me hizo pensar que mi madre había tenido la culpa de su muerte. Pero después, ya dichos de muchas personas, me enteré que estaba muy mal de la cabeza. Tenía comportamientos extraños, era común que se pusiera a tomar con la música a todo volumen mientras cantaba a todo pulmón. Mi madre decía que mientras eso pasaba se levantaba de pronto lleno de ira y amenazaba con matarle y matarse. Mi madre me contó después que un día trabajando llegó mi padre muy asustada en un estado total de pánico, tembloroso y sudando. Le dijo que lo venían siguiendo y que escuchaba voces malas en su mente que le querían hacer daño, que por eso siempre ponía la música a todo volumen y cantaba para no escuchar las voces. Pero finalmente mi padre sucumbió a las voces. Luego de este triste episodio pasaron un par de días y para nuestra sorpresa mi hermano, el más pequeño, comenzó a manifestar síntomas de esquizofrenia. Le decía a mi madre que escuchaba unas voces en su mente que le ordenaban matarse. Eso nos alertó todos y salimos huyendo de la casa dejando atrás una herencia de dolor y odio que terminó con la vida de mi padre. Luego que salimos de la casa, los familiares se quisieron apoderar de ella pero no pudieron. De algún modo todo lo que habían sembrado ahí se les regresó obligando a salir de ahí no sin antes saquear todos los muebles y algunas cosas que habíamos dejado. La casa aún sigue ahí sombría y cayéndose a pedazos por el tiempo, conservando ese aire sombrío y tenebroso que te hace mirar en sus patios alertado. Socorro quedó al cuidado de una tía y su vida continuó con normalidad, mientras que nuestros familiares nunca más nos volvieron a hablar. Y de esa maldita herencia que nos marcó todo solamente queda este testimonio. Herencia, basado en sucesos reales contados por Juvencio Capistrán. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.